La deuda, uno de los talones de Aquiles de los Estados Unidos, un elemento al que las élites no están dando la suficiente importancia y que podría provocar algo mucho más peligroso que una recesión. Tan solo queda una semana y los inversores podrían estar a punto de ser liquidados. James Rickards, un famoso abogado, economista y experto en inversión con más de 35 años de experiencia, se ha pronunciado sobre un tema del que no muchos están hablando, analizando a fondo la delicada situación que atraviesan los Estados Unidos y viendo cuál podría ser el pronóstico y el impacto para los mercados financieros. En el vídeo de hoy vamos a ver la predicción y la alerta de James sobre los Estados Unidos ante una posible crisis de deuda que se podría trasladar también hacia Bitcoin y el resto del mercado de criptomonedas. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión ni tampoco mi predicción sobre lo que va a hacer o no va a hacer el mercado, solo un análisis de las palabras de James. Así que ya sabes, toma toda esta información como una opinión más, pero siempre invierte bajo tu propio criterio y no según lo que piensen los demás. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Quién es James Rickards? Y bien, qué mejor manera que empezar con la presentación de James que con una de sus famosas frases que destacan el gran recorrido de este famoso inversor. El mercado monetario es un juego de suma cero. Si alguien gana, alguien tiene que perder. Y es que tal y como hemos visto en la intro, James lleva más de 35 años en los mercados de capital de Wall Street, destacando entre otras cosas por su papel como analista financiero y por algunas de sus predicciones de hace años en las que alertó a los inversores de un potencial colapso financiero, que arrastraría una bajada del valor del dólar en los Estados Unidos y de un alto crecimiento en el valor del oro. Un analista que, aunque en algunas ocasiones ha sido el foco de duda y polémica derivadas de sus predicciones, se ha construido un gran camino y renombre dentro del sector de la inversión en los Estados Unidos, destacando muchos logros y eventos en su carrera. James fue, entre otras cosas, el autor del famoso libro Currency Wars, The Making of the New Global Crisis, y socio en JAC Capital Advisors, un fondo de inversión neoyorquino. Además, anteriormente a estos eventos fue consejero en otras entidades financieras de gran renombre, como Citibank, Long Term Capital Management y Caxton Associates. Por otra parte, también destacó en 1998 por su papel como principal negociador para el rescate de LTCM por parte de la Fed. Una serie de hechos que le hicieron ganar bastante popularidad en el sector, incluso llegar a ser consultado y entrevistado frecuentemente por medios de la talla de The Wall Street Journal, CNBC, Bloomberg, Fox, CNN o BBC. Una serie de factores que han convertido a James en un importante inversor, del cual es muy interesante ver su punto de vista y sobre todo sus impresiones y alertas, no solo por la gran experiencia que tiene, sino por poder nutrirse de un punto de vista un poco diferente, que además también tiene mucho contacto con los gigantes y grandes entidades del sector. El acuerdo que lo cambia todo. Y pasando ahora al pronóstico de James, todo empieza y gira en esta ocasión en torno a un término que seguramente hayas escuchado en más de una ocasión durante estos últimos meses: la famosa deuda o endeudamiento. Y es que para que puedas entender bien de lo que nos está hablando James, tenemos que remontarnos hasta el verano del año pasado. Tiempos complicados para los Estados Unidos en los que la primera potencia del mundo se enfrentaba al posible impago de la deuda del gobierno federal. ¿Cómo que impago de deuda, Hugo? Pues sí, básicamente todo esto estaba provocado por el famoso techo de deuda, un término que hace referencia al límite de la deuda que tenían los Estados Unidos y que es fundamental para el país, ya que en el caso de alcanzar ese límite el gobierno sería incapaz de pagar todas sus facturas, dejando a miles de personas sin cobrar, obligaciones sin atender y una serie de consecuencias muy importantes que derivarían en una fuerte crisis a nivel mundial. De hecho, para que te hagas a la idea de la importancia de todo esto, Estados Unidos nunca, y repito, nunca ha llegado a alcanzar este punto, ya que normalmente han tomado la decisión de ir ampliando este techo y teniendo más margen para emitir deuda y evitar males mayores. Es decir, que en lugar de tener una gestión responsable y esforzarse por no endeudarse sin límites, preferían ir ampliando los techos y solucionar todos sus problemas a bases de golpe de talonario y darle ahí a la maquinita.
Sin embargo, en esta ocasión, las cosas se torcieron bastante, y el temor a que el ampliar el techo de deuda condujera a los Estados Unidos a una burbuja de deuda provocó que no se pusieran de acuerdo y que estuvieran a punto de alcanzarlo. No obstante, a falta de unas horas para el impago, llegó la noticia que todos esperaban y Biden anunció no solo la ampliación del techo, sino la suspensión de este hasta 2025. Y esto es con lo que realmente quiero que te quedes, que es muy importante, ya que en lugar de ampliar el techo decidieron suspenderlo. Es decir, en otras palabras, han dado máxima libertad a que la deuda se dispare sin límites. ¿Y por qué dices que esto es tan importante, Hugo? Pues porque desde entonces el tema de la deuda se les ha ido completamente de las manos y se ha disparado a ritmos que nunca en la historia habíamos experimentado. El problema de la deuda es real. Pues tal y como dice James, la deuda no siempre es mala. De hecho, en algunas ocasiones puede ser incluso positiva. Y es que, por ejemplo, imagínate que una persona que tiene una deuda de $20.000 con una tarjeta de crédito, es decir, que debe al banco $20.000, podrías pensar que es una deuda alta y que no es responsable de asumirla. Y claro, si te pones en un caso en el que la persona genere unos 5.000, 10.000 al mes, pues lógicamente esta deuda no es ni de lejos una cifra asumible y supone un problema grave. Sin embargo, si esta misma persona genera $100.000 y su deuda es tan solo una quinta parte, entonces en este caso la historia cambiaría por completo. Por eso mismo, según James, la respuesta para saber si la deuda es o no un problema se basa en los ingresos que recibe y genera esta persona, algo que también se extrapolaría a los gobiernos a través del GDP, es decir, el Producto Interior Bruto, usando el famoso ratio de endeudamiento. Un ratio que para este inversor es clave, ya que permite saber cuánta deuda está soportando, o mejor dicho, cuál es la deuda pendiente de un país y cómo de grande es su PIB. Y cuando usas este ratio, cuya fórmula, por si te interesa calcularlo, es tan fácil como dividir la deuda entre el PIB, con ello se pueden llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, tenemos el 30 o 40%, y en este caso nos encontramos ante un nivel de endeudamiento bastante asumible, el cual es ideal para los distintos países, ya que sí, tienes algo de deuda, pero a su vez tienes una economía fuerte que puede asumirla. Y en segundo lugar tenemos el 60%, que supuestamente es el primer nivel crítico, el cual en Europa suele ser el límite para sus miembros, y aunque sí que es cierto que en algunos sí que lo superan, como en el caso de España, Francia o Italia, es un punto de inflexión que no hace demasiada gracia a la Unión Europea, ya que empieza a ser menos asumible. Luego tendríamos otro nivel crítico, el 90%, una cifra que no es aleatoria, sino que proviene del research de Ken Rogoff y Carmen Reinhardt, quienes mostraron que los mercados desarrollados o en desarrollo durante el siglo XX, los niveles por encima del 90 provocaban que la deuda no fuera productiva, ya que la idea es endeudarse para sacar un rendimiento aún mayor que el coste de esta deuda. Sin embargo, con este nivel, el coste de la deuda es mayor que el partido que puedas sacar. Es decir, que con el dólar que pides o generas de deuda seas capaz de producir más de $1 de PIB, algo imposible al superar un 90%, arrastrando a los países a una potencial espiral de la muerte de deuda. Y para que te hagas una idea, 30 es bueno, 60 es el límite y 90 ya es insostenible. Pues bien, Estados Unidos actualmente está por encima del 100%, sobre un 106% y subiendo rápido hacia el 120% con las últimas aprobaciones de gasto del Congreso. A medida que siguen emitiendo deuda y su PIB baja, haciendo que se aproximen hacia valores de potencias como Italia, el Líbano o incluso Japón, que es la mayor en la actualidad. Y aunque algunas teorías actualmente defienden que esto puede ser sostenible, incluso alcanzando niveles de un 200 o un 300%, ya que los países siempre que dependan de su moneda van a poder imprimirla para cubrir sus obligaciones. Y al final todo esto acaba arrastrando a una mayor inflación, mayores tipos, y ya sabes cuál es el final de este tipo de historias. De hecho, según James, no es que el imprimir más para cubrir la deuda cause inflación, sino que el problema de verdad es la rapidez con la que el dinero cambia de manos, y cómo las personas empiezan a perder confianza en la moneda y la gastan rápido para comprar activos tangibles en los que refugiarse, como arte, oro o bienes raíces. Y de hecho esto se puede ver echando la vista atrás en el tiempo, viendo cómo en unos pocos años desde que Biden ocupó el gobierno, este índice se ha disparado de forma exponencial, a medida que el endeudamiento no para de subir y sin embargo el PIB no lo hace o incluso ha llegado a bajar. Una situación muy delicada ante la que el mismo gobierno de los Estados Unidos no se quiere oponer, afirmando en numerosas ocasiones que la deuda es sana y que no pasa nada por sobrepasar el 100%, y que al final todo esto es necesario para que el gobierno atienda sus necesidades sin ningún tipo de problema. Y aquí juegan un papel importante varios factores.
Por un lado tenemos las teorías keynesianas que, por no enrollarme mucho en definiciones complicadas, básicamente son las que defienden que cuando los precios son algo rígidos, el aumento en el gasto tiene un mayor impacto en la producción. Es decir, que si el gasto gubernamental aumenta, por ejemplo, y todos los demás componentes del gasto permanecen constantes, entonces la producción aumentará, lo que se traduce que en cierta medida es beneficioso aumentar el endeudamiento, ya que el rendimiento que se saca por cada dólar de deuda es superior a 1, llegando incluso a superar los 1.5 dólares de PIB por cada dólar de endeudamiento. Sin embargo, esta teoría puede parecer muy bonita, pero parte de una base con unas características muy concretas, en las que el endeudamiento sea muy bajo y en la que el país esté atravesando una recesión y los precios sean muy rígidos. Unos factores que ahora mismo no cumple los Estados Unidos, que tiene ya el endeudamiento completamente disparado. Vale, Hugo, pero entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues aquí es donde James saca una reflexión que me ha llamado mucho la atención y claro, habla de cómo la teoría del gobierno y la defensa del keynesianismo valoran el escenario en que compensa seguir endeudándose sin límites y cómo este factor no es problemático sino beneficioso porque permite a los gobiernos atender sus necesidades y si lo gestionan bien llegar incluso a sacar más rentabilidad en el PIB de los dólares que piden prestados. Pero claro, James considera esto una hipótesis muy ambiciosa y afirma que no debemos olvidar la teoría de Ken Rogoff y de Carmen Reinhardt, en la que sacaron la lupa y llegaron a la conclusión de que cuando el endeudamiento está por encima del 90%, alcanzas un nivel muy peligroso, en el que por mucho que te sigas endeudando no vas a ser capaz de generar el PIB suficiente para poder cubrirlo. Es decir, que por cada dólar de deuda solo vas a generar 0.9 dólares o menos de PIB. Una situación que no solo hace que no cubras la deuda, sino que además, al aumentarla y no tener crecimiento del PIB, lo único que vas a hacer es disparar el ratio de endeudamiento sin límites. Y según James, esto nos deja un escenario completamente nuevo en el que realmente pondremos a prueba si las teorías monetarias modernas que defienden tanto la deuda están o no en lo cierto, o si realmente sobrepasar el 90% va a provocar que entremos en un bucle de deuda y muchos problemas. Ya que si Rogoff y él están en lo cierto, cuanto más te endeudes, más obstaculizas tu crecimiento como país, y a la larga esto puede tener consecuencias muy negativas. Conclusión final. Más allá de esta opinión de James, quería cerrar el vídeo dando mi punto de vista sobre este tema y su posible impacto en el sector cripto. Y aunque personalmente considero que los excesos nunca son buenos y por mucho que las teorías modernas defiendan el endeudamiento, comparto la opinión de James. Y es que me cuesta creer que el ritmo de endeudamiento que llevamos sea sostenible. De hecho, esta misma semana el gobierno ha anunciado que han pagado más de $1 billón de su deuda de 35 billones. Por eso mismo, viendo que la deuda se está disparando a estos ritmos y viendo además cómo están imprimiendo dinero sin límite y dejando de preocuparse por el gasto y por una gestión responsable, llegando incluso a suspender el techo de deuda, considero que estamos alimentando una burbuja que al final, tarde o temprano, acabará por explotar. En cuanto a las consecuencias de todo esto, pues lamentablemente no creo que sean las mejores, a menos que se pongan las pilas y empiecen a combatir este problema, ya que tener una crisis de deuda dejaría una nueva sangría en el mercado y miedo hacia dónde nos podríamos dirigir, y sobre todo mucha desconfianza en un sistema que ya hace aguas. Aunque, como he dicho antes, esto de momento no es más que una hipótesis, ya que es la primera vez que vivimos algo parecido, y habrá que ver cómo evoluciona toda esta situación. Pues esto es todo por hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.